Continuamos con la diapositiva número 48 y hablemos del meropenem, que también es un inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana, ¿no? Siguiente, el ertapenem, que viene a ser el Imvans, que es un medicamento de alta gama. Es un carbapenemo que también podemos manejarlo con mucha facilidad, pero sobre todo a nivel intrahospitalario, con neumonías complicadas, con septicemias de foco urinario también, y con manejo de agente etiológico como la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Siguiente, Aztreonam también, que es un bactericida de comportamiento similar a las penicilinas. Es más, se puede utilizar también en pacientes que son susceptibles o sensibles a penicilinas, ¿no? Su actividad es muy selectiva contra bacterias gram negativas simplemente y no genera reacción cruzada, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablemos del imipenem, el cual pues obviamente también es un medicamento de alta gama, utilizado también en infecciones intrahospitalarias. Siguiente diapositiva, hacemos mención de los gérmenes sensibles, como por ejemplo el Campylobacter, la Eikenella, el Corrodens, el Actinomyces, la Moraxella, la Brucella y la Legionella, ¿no? También hacemos mención de los gérmenes resistentes como la clamidia, el Mycoplasma, el Mycobacterium tuberculoso o Mycobacterium leprae también, y el Fortuitum, ¿no? Siguiente diapositiva. Los efectos secundarios de los carbapenemos pues están como las náuseas, la diarrea, la hipersensibilidad, el problema de la sobreinfección, el problema de los vómitos y también las convulsiones. Siguiente diapositiva. Los usos clínicos básicamente del imipenem, el ertapenem, los carbapenemos en general siempre son, como mencioné, intranosocomiales y por gérmenes resistentes a los antibióticos comunes utilizados, ¿no? Se utiliza como tratamiento empírico también en personas que tienen problemas de uso frecuente de antibióticos, los cuales han generado resistencia. En infecciones polimicrobianas, ¿no? Donde encontramos pues poliflora como gram positivos, gram negativos, anaerobios, ¿no? Gérmenes facilitados, infecciones profundas intrasabdominales, intrapélvicas, osteomelitis, ¿no? Infecciones donde también encontramos infecciones urinarias ya resistentes a quinolonas, y nunca se debe utilizar como agente profiláctico, o también infecciones comunes que puede ser manejado con otro tipo de antibióticos de menor gama. Hablamos también de por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no? Como por ejemplo antibióticos que tienen una acción en espectro reducido a bacterias gram negativas, ¿no? Poca acción sobre el neumococo y estafilococo. Siguiente, la idea es obviamente inhibir la síntesis proteica, ¿no? Como por ejemplo los antibióticos que actúan como la gentamicina, ¿no? Medicamentos que inhiben prácticamente la población de gérmenes gram positivos, ¿no? Bastante limitados, muy reducidos del espectro, muy susceptible también de poder tener recidiva y resistencia en un futuro, ¿no? La micacina, que es un medicamento con menor actividad anti-pseudomonas, ¿no? Sirve muy bien para las infecciones urinarias, para las infecciones sépticas ampliadas también. Siguiente, tenemos también a las tetraciclinas, a las doxiciclinas, que son bacteriostáticos, ¿no? Que habitualmente pueden por dosis muy altas ser bactericidas, comportarse como bactericidas, son tóxicos, son de amplio espectro gram positivo y gram negativo, y lo que hacen es inhibir la síntesis proteica de las bacterias. Siguiente, las tetraciclinas, por ejemplo, se absorben de forma muy rápida, ¿no? A nivel del tubo digestivo, y es muy utilizado, por ejemplo, para infecciones venéreas, ¿no? También para el acné y también para enfermedades respiratorias, sobre todo por gérmenes no comunes, ¿no? Siguiente. El cloranfenicol es un bacteriostático, ¿no? Es un antibiótico de amplio espectro que suele utilizarse para infecciones gram positivas o gram negativas, ¿no? Siguiente, por ejemplo, tienen una función de inhibir la síntesis proteica bacteriana también,
no es muy útil con las pseudomonas y su utilidad básicamente está segmentado al tema de la fiebre tifoidea, de la brucelosis y también de las meningitis, ¿no? Siguiente. Los macrólidos, hay una pequeña corrección que hay que hacer. Los macrólidos, como por ejemplo la acitromicina, la claritromicina y la eritromicina, lo que hacen es tener un efecto bacteriostático, ¿no? Que también puede cambiar y ser bactericida según la dosificación. Atacan gérmenes patógenos gram positivos, gérmenes patógenos gram negativos, y su función es inhibición de síntesis proteica, ¿no? Su manejo básicamente es sindrómico, suele ser muy efectivo en infecciones respiratorias, ¿no? También en enfermedades dérmicas y también en pacientes que tienen infección de transmisión sexual por gonorrea, ¿no? Entonces, un ejemplo de antibiótico bastante utilizado también en el caso de las alergias a penicilinas. Siguiente, hablamos ahora, por ejemplo, de que la utilidad de los macrólidos básicamente está generado en función a su mecanismo de acción, ¿no? Suelen ser utilizados menos veces a veces que los antibióticos comunes como la amoxicilina. Suelen ser utilizados, por ejemplo, la acitromicina una vez al día, es bastante práctico, genera mucha adherencia al paciente al tratamiento antibiótico y obviamente su resistencia también es bastante baja, ¿no? Hoy en día la acitromicina, por ejemplo, se utiliza para infecciones de tipo digestivas, muchas diarreas usan antibióticos como la acitromicina sin ningún problema, ¿no? Siguiente diapositiva. Otro tipo de antibióticos que trabajan a nivel del ADN bacteriano vienen a ser las quinolonas, como cuáles: ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, moxifloxacino o floxacino, los cuales pues obviamente tienen un mecanismo de acción que es el de ser bactericidas, ¿no? Son medicamentos de amplio espectro, cogen lo que son gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos y obviamente trabajan, como mencioné, directamente sobre el DNA o el ADN de la bacteria, ¿no? Uso patologías gastrointestinales y patologías urológicas. También, como por ejemplo el moxifloxacino o también el ofloxacino sirven para las infecciones de tipo respiratorias altas, como por ejemplo el tema de las otitis, y en el caso del moxifloxacino, en el caso de las conjuntivitis bacterianas, ¿no? Siguiente. Tenemos también al metronidazol, el cual es un bactericida, pero también tiene una especie de efecto o espectro antiparasitario, ¿no? Porque trabaja sobre protozoos como la Giardia, ¿no? Y la tricomona. En sí también puede ser un medicamento o un antibiótico utilizado en infecciones de transmisión sexual, por ejemplo las vaginosis bacterianas, las cuales pues obviamente son manejadas a través de su mecanismo de acción, que es la de inhibir el ADN, ¿no? De estos microorganismos, ¿no? Siguiente diapositiva. El metronidazol pues obviamente es muy bueno contra la entamoeba histolítica, la cual genera muchos amebomas a nivel hepático, a nivel del colon, ¿no? Sobre todo a nivel del ciego, y lo que hace es funcionar como un antiparasitario o un bactericida por excelencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablemos de la terapia antibiótica combinada, que significa utilizar dos o más antibióticos para tratar infecciones amplias, ¿no? Entonces, el tema de la terapia antibiótica combinada implica justamente generar una eficacia del tratamiento al combinar varias drogas, pero así como también se combinan las drogas para buscar una eficiencia, también podemos tomar en cuenta de que se incrementan también los efectos secundarios, se incrementa o se intensifica también el costo económico del tratamiento y también a veces suelen ser no eficaces y pueden incrementar los tiempos de manejo, generando que el paciente pues obviamente pase por situaciones más incómodas en ese tipo de tratamientos o terapias antibióticas, ¿no? ¿En qué momento están indicados los tratamientos combinados? Pues obviamente en necesidades de afectaciones muy graves, como por ejemplo las pacientes con septicemia, pacientes con problemas oncológicos, pacientes con inmunodeficiencias, ¿no? En el caso de la meningitis, pacientes en poblaciones extremas como el adulto mayor o el paciente pediátrico, infecciones crónicas para evitar
el tema de la rotación o de la mutación o la resistencia al antibiótico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, en donde utilizamos muchos tipos de antibióticos, 4 al mismo tiempo, y las infecciones mixtas, por ejemplo, en el caso de los traumatismos masivos, ¿no? Pacientes con accidentes de tránsito donde han tenido lesiones en piel, lesiones musculares, lesiones óseas. Entonces, debido a los tipos de bacterias que pueden afectar a estos tipos de tejido completamente distintos, el uso de antibióticos combinados genera pues obviamente una especie de privilegio, ¿no? O manejo beneficioso. Bien, estimado estudiante, hemos llegado al final del capítulo número 3, tratamiento antibiótico. Con respecto al curso de farmacología, mi nombre es Paul Neira y espero me acompañes en el próximo capítulo del curso de farmacología.